Muy buenas noches para todos. Espero se encuentren todos muy bien el día de hoy. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Nuestra clase el día de hoy va a ser de revisar unas preguntas de endocrino principalmente. Antes de eso, pues vamos a revisar un resumito. Desde que les dije que íbamos a traer como unas pequeñas tablitas de resumito que nos van a ayudar a entender un poquito mejor lo endocrino. Entonces, en un momento, por favor, les voy a compartir. Listo. Dentro de lo que veíamos, chicos, veíamos unas enfermedades principales, ¿listo? Y dentro de eso veíamos pues que partía todo esto pues debido a algún tipo, una escasez o una hipersegregación de una hormona. En este caso hablemos de la adrenal-cortisol, ¿cierto? Que la hiposegregación de estas hormonas nos llevarían a una enfermedad que es la enfermedad de Addison. Que recuerden que en Addison va a estar esa persona que tiene todo bajo excepto una cosa. Entonces, en Addison vamos a encontrar que el paciente está hipoglicémico, que los electrolitos están bajo el sodio, excepto el potasio. Lo único que tiene alto este paciente es el potasio. De resto está hipotenso, está taquicárdico, está con fiebre, está confuso, está con pérdida de peso y tiene unas alteraciones en la piel que puede ser o vitiligo o que se vea hiperpigmentado el paciente. ¿Listo? La hipersegregación de esta hormona nos llevaría a la enfermedad contraria. Recuerden que Addison y Cushing siempre van a estar, va a ser como, van de la mano, pero son todo lo contrario. Son todo lo contrario porque en vez de hipoglicemia me van a generar hiperglicemia, en vez de hiponatremia me van a generar hipernatremia y como el sodio es inversamente proporcional al potasio, entonces el potasio va a estar bajo y voy a tener hipocalemia. Es lo único en Cushing que tengo bajo. De resto todo va a estar elevado, va a estar hipertenso, hiperglicémico. Si el paciente de Addison estaba delgadito, tenía una pérdida de peso, el paciente de Cushing va a estar o con obesidad, su carita va a tener una cara en forma de luna, va a tener estrías, va a tener salida de vello facial, especialmente las mujeres, que es lo que llamamos el hirsutismo, irregularidades menstruales y también se va a caracterizar por una joroba que le sale al paciente. La obesidad es central, entonces la barriguita se va a ver muy grande. Ahora hablemos de otra hormona, que es la hormona tiroidea. La hiposegregación de la hormona tiroidea, ¿cierto? Es decir, que está, la hipersegregación de la TSH, aquí está de hecho TSH alta, nos llevaría a una hiposegregación de la T4. Eso, cuando tengo una hiposegregación de T4 y TSH alta, se me va a definir en un hipotiroidismo. El hipotiroidismo se va a caracterizar por hipoglicemia, por hipotensión, por letargia, por constipación, todo el metabolismo de esta persona vale. Aumento de peso, intolerancia al frío, bradicardia, y recuerden que la complicación del hipotiroidismo es el coma, y se me fue el nombre. Mixedémico. El mixedema o coma, muy bien. El mixedema o coma que se va a complicar principalmente por una infección, por estrés o por cualquier situación que ponga al paciente en una situación de estrés, ya sea estrés físico, estrés emocional, que va a llevar a que el paciente entre que estos síntomas estén como potenciados y además de que estos síntomas estén potenciados, puede llevar a tanta lentitud y tanta baja de su metabolismo que el paciente llegue a estar en coma. Y recuerden también que en el hipotiroidismo voy a tener algo un hipotiroidismo que se da por enfermedad autoinmune, que ¿cómo se llama? El hipotiroidismo que se da por enfermedad autoinmune. La tiroiditis de Hashimoto. Hashimoto. Muy bien. Todo lo contrario pasa con el hipertiroidismo. La TSH va a estar baja
pero la T3 y la T4 van a estar elevadas. Me va a llevar a un hipertiroidismo en el que voy a tener hiperglicemia, el metabolismo está completamente rápido y además de eso, pues si tenía antes intolerancia al frío en el hipotiroidismo, aquí voy a tener intolerancia al calor. Voy a tener exoftalmo, voy a tener disminución de peso, diarrea, taquicardia. Todo el metabolismo está completamente rápido. La complicación de esta enfermedad, ¿cómo se llama? Tirotoxicosis. Tirotoxicosis o tormenta tiroidea. Y la enfermedad autoinmune que me genera hipertiroidismo, ¿cómo se llama? Enfermedad de Graves, no se les olvide. Bueno, ahora vamos a la paratiroides. La paratiroides, la hiposegregación de la paratiroides me lleva a una hipocalcemia. Acuérdense que el calcio es inversamente proporcional al fosfato. Entonces, si tengo hipocalcemia, tengo hiperfosfatemia. Eso me lleva a una hipotensión y me lleva a dos síntomas importantes, el de Trousseau y el de Chudlowski. Acuérdense que el de Trousseau es cuando se le hace una estimulación en la mejilla al paciente y tiene un espasmo. Y el de Chudlowski es cuando al paciente se le coloca un manguito del tensiómetro y tiene un espasmo en la manita. Esta es la hiposegregación de la paratiroides. La hipersegregación de la paratiroides me lleva a hipercalcemia. Recuerden, calcio y fósforo inversamente proporcional, que me lleva a, ¿qué? A hipercalcemia e hipofosfatemia. Fatiga, constipación, debilidad muscular. Y vámonos con la hormona antidiurética. La hiposegregación de la hormona antidiurética me lleva a una enfermedad que se llama la diabetes insípida. Recuerde que nada tiene que ver la diabetes insípida con hiperglicemia. De hecho, no hay hiperglicemia, no tiene que ver nada con el azúcar. Lo principal en la diabetes insípida es que el paciente está deshidratado porque está perdiendo todo el agua, por lo tanto está bajo en fluidos, por lo tanto tengo hipotensión ortostática, tengo aumento de la osmolaridad sérica, disminución de la osmolaridad urinaria y deshidratación. Todo lo contrario en la hipersegregación de la hormona antidiurética, que me llevaría al síndrome inadecuado de segregación de hormona antidiurética, que me va a llevar a una hiponatremia dilucional. Recuerden que se los expliqué con las piscinitas, que como hay tanto líquido, se diluye el sodio. Y todo lo que tiene que ver con sodio entra a tener alteraciones neurológicas. Entonces, va a tener convulsiones, el paciente va a estar sobrecargado de fluidos, está en taquicardia, tiene una disminución de la osmolaridad sérica, un aumento de la osmolaridad urinaria y recuerden que la etiología principal del síndrome inadecuado de la hormona antidiurética es por cáncer pulmonar. ¿Listo? Aquí abajito. Acá entonces les coloco un poquito de los electrolitos. El sodio y el potasio, recuerden, siempre inversamente proporcionales. Es decir, que si el sodio está alto, el potasio está bajo. O si el sodio está bajo, el potasio está alto. El calcio y el fósforo, inversamente proporcionales. Si el calcio está alto, perdónenme, el fósforo está bajo. El calcio y la vitamina B, directamente proporcionales. De hecho, necesito vitamina D para poder absorber el calcio. El magnesio y el calcio, directamente proporcionales. El magnesio y el potasio, directamente proporcionales, y el magnesio y el fósforo, inversamente proporcionales. ¿Listo, chicos? ¿Queda clarito ese resumito? Sí. Y dale. Perfecto. Entonces vámonos ahora sí a hacer nuestra Miss, práctica. quería hacer una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, claro que sí. Justo, bueno, en el Cushing, perdón, en el Addison nos había dicho que la frecuencia cardíaca era una taquicardia. Entonces, para el Cushing, ¿qué vendría a ser? ¿Qué tipo de frecuencia tiene?
no está aquí escrito, no se los escribe acá. Ah, no. Se va para bradicardia, ¿listo? Es Brady. otra cosa, ajá, es otra cosa en Addison que tengo alta, no solamente el potasio, sino también la frecuencia cardíaca. Gracias, Karen. Gracias. Listo. ¿Alguna otra duda antes de irnos a hacer las preguntas, chicos? Yo tengo una pregunta, Alejandra. Estas patologías igual las tenemos dentro del el cronograma de la semana, ¿cierto? De los Sí, ustedes resúmenes. las vuelven a ver, sí, claro, en la Ah, bueno. semana, las vuelven a ver. Sin embargo, por si los que quieran el resumito, la tablita de resumito, me dejan un mensaje con Aleja y y ella se los envío, ¿vale? Ah, bueno, listo. Entonces, pues, escribir en el WhatsApp. Entonces, ahora sí vámonos a lo bueno de esto, que es la práctica, que es a lo que finalmente vamos a enfrentar. Me gusta empezar la práctica diciéndoles, chicos, que esto es como cuando nos estamos preparando para una maratón, ¿cierto? Entonces, pues sabemos que una maratón tenemos que correr, sí, es necesario que sepamos un poquito de algo de fisiología, ¿cierto? De cómo me alimento, de cómo me hidrato, pero realmente lo que me va a ayudar a mí es entrenar. Entonces, lo que realmente a ustedes les ayuda a ir a presentar un examen que se basa en preguntas es hacer muchas preguntas. Sí es necesario tener una base de teoría. Yo no les voy a decir que pues solamente con preguntas, aunque hay personas que lo han pasado así, no les voy a decir que solamente pues se va a lograr, pero las preguntas es la clave de eso, porque es a lo que se enfrentan. Entonces, en el pan diario, obsesionense un poquito con esto. O sea, si están haciendo una fila en el banco, hagan una pregunta, lean el rational, que de a poquito, así no les se sienten 4 horas por el momento, eso les va a ir aportando muchísimo. ¿Listo? Entonces Muchas empecemos gracias. por aquí. ¿Alguien me dijo algo, perdón? Ah, no, solamente agradecí, pues Ah, sería importante esa información. entonces empecemos acá. La enfermera está atendiendo a un cliente, ¿cierto? Que recientemente tuvo significante ganancia de peso. Contexto. Este es nuestro contexto. Un paciente que se ha subido harto de peso. ¿Cuál de las siguientes enfermedades disminuyen la tasa metabólica basal? A, el cáncer. B, el hipotiroidismo. C, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O D, la falla cardíaca. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Hipotiroidismo. Clarísimo, ¿no? Vimos que tiene que ver todo con la tasa metabólica. Además de eso, si no supiéramos que tiene que ver con la tasa metabólica, sabríamos que el cáncer normalmente pues, va a generar una disminución de peso. Que en la enfermedad pulmonar crónica el paciente empieza a generar una pérdida de peso, ¿cierto? Y que el paciente con falla cardíaca sí suele subirse de peso, pero no va a ser por una tasa metabólica, sino ¿por qué? Porque está sobrecargado de líquido, ¿cierto? Porque su corazón no está siendo capaz de bombear. Entonces, muy bien, tenemos que es el hipotiroidismo. Lo más importante cuando hacemos preguntas es analizarlo y estudiar el racional, porque este mismo racional nos va a ir sirviendo para las demás preguntas. El hipotiroidismo causa una disminución de la demanda metabólica. Vamos a ver que pues va a necesitar, va a requerir más calorías. La tasa metabólica basal es la tasa de energía que gastamos en el ambiente neutral después de que el sistema digestivo está inactivo por al menos 2 horas. La tasa metabólica se refiere a la energía que gasto en el funcionamiento normal del cerebro y el sistema nervioso cerebral, el corazón, los riñones, el hígado, los pulmones, los músculos, los órganos sexuales y la piel. Esta tasa metabólica es aproximadamente en el 60% del gasto de energía diaria. El paciente con hipotiroidismo tiene una tasa metabólica basal baja, y vamos a ver que hay un balance positivo de nivel. Algunas manifestaciones clínicas del hipotiroidismo incluyen ganancia de peso, disminución del apetito, constipación, reducción de la frecuencia cardíaca, intolerancia al frío, hiperglicemia y dislipidemia. Hay varios casos que se han caracterizado porque generan mixedema o coma.
El cáncer típicamente no se asocia con la tasa metabólica. Hay ciertos cánceres que generan un incremento de la tasa metabólica. El EPOC es una alteración en la función respiratoria, no se asocia con la disminución de la tasa metabólica. La falla cardíaca genera síntomas como fatiga y reducción de la tolerancia al ejercicio, pero no es la causa primaria para disminuir la tasa metabólica. Listo. Vamos por acá. La enfermera está proveyendo alta, discharge, alta, ¿cierto? La alta médica, yo sé que en otros países se puede decir de manera diferente, es como dar esa educación de salida cuando el paciente ya ha mejorado su estado clínico. Entonces estamos proveyendo alta, instrucciones de alta a un cliente quien tiene una diabetes insípido crónica. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones del cliente debería indicar que entendió correctamente las instrucciones del alta? A. Yo necesito beber no más de 800 mililitros por día. Yo necesito pesarme a mí misma en la misma hora todos los días. Yo necesito incrementar snacks salados en mi dieta. O D, yo necesito como loguear, como colocar, como llevar como un registro de mi ingesta de fluidos diarios. Ojo, chicos, tiene diabetes insípida, ¿listo? Diabetes insípida y aparte de eso me dice que está bien en este paciente. Estaría bien que un paciente con diabetes insípida no beba más de 800 mililitros de agua por día. No. No. No, porque no estaría bien, porque este paciente, como vimos que estaba, Porque está perdiendo líquido. porque no está perdiendo líquido, bueno, sí, a través de la orina, ¿cierto? Porque no tiene nada que se lo retenga, pero principalmente este paciente está deshidratado, ¿cierto? Entonces no necesito restringirle. ¿A quién le restringo la ingesta de líquido? Los que tengan falla cardíaca. Al paciente con falla, al paciente también que tenga síndrome inadecuado de retención diurética, ¿cierto? Porque este está en sobrecarga hídrica. Listo. ¿Necesito pesarme a la misma hora todos los días? No, tampoco. ¿Por qué no? Sí, es así. Esta Porque sí. necesitamos tener un control diario para ver si... Para ver si te permite. Recuerden que yo les digo algo. Hay una cosa clave en el NCLEX y es que el NCLEX cuando habla de fluidos, de estado hídrico, no nos vayamos a pensar en las ingestas y salidas del paciente. Porque recuerden que tenemos pérdidas insensibles que no se miden, que lo único que me lo mide a mí es el peso. Entonces, el gran mama del estado hídrico del paciente siempre va a ser pesar el paciente a la misma hora, ya sea un paciente con diabetes insípido, ya sea un paciente con falla renal, ya sea un paciente con falla cardíaca. Ese es el cuidado más importante, porque me va a decir si mi paciente está reteniendo líquido. Es el único dato certero que me lo va a decir. ¿Por qué no incrementaría los snacks salados? complicaría más la situación del paciente. Lo voy a poner hipernatrémico. ¿Por qué? Porque el paciente está deshidratado, ¿cierto? Y esta de colocar la ingesta diaria, las ingestas diarias, de loguear, de anotar, si se dan cuenta que son muy parecidas y el NCLEX siempre les va a poner esas dos opciones. Y Mirar estaba el entre estado. las dos. Exacto, siempre les va a poner los mismos. ¿Cuánto ha ingerido y cuánto ha eliminado el paciente? O sea, hacer ese cálculo. Y ese no es el dato más preciso. El dato más preciso siempre va a ser el peso. ¿Listo? Peso diario. Esa es otra observación, que diga diariamente. Diariamente. Porque Todos hay los veces días que en la salen misma. preguntas que dicen semanalmente. No. Diariamente en la misma báscula. Uh-huh. Siempre es el.
Entonces, el cliente que tiene diabetes insípida crónica debe pesarse diariamente. Este peso debe tomarse en la misma báscula y obtenerse después de la primera eliminación de la mañana. El peso es la valoración más adecuada, relevante para el estado de volumen de fluidos. La restricción de fluido puede ser apropiada en clientes que tienen síndrome inadecuado de la hormona antidiurética. Esto porque el cliente tiene excesiva agua que causa una hiponatremia dilucional. Restringir la ingesta de fluidos no es apropiado para un cliente que tiene diabetes insípidos. Necesita consumir más fluidos porque tiene poliuria. Los snacks salados no deben asegurarse porque podría llevarnos a hipernatremia asociada a la enfermedad. La ingesta y salida son maneras de valorar el estado de fluidos, ¿cierto? Sin embargo, estaría incompleto solamente colocar la ingesta y no la salida. Y lo que les digo, el dato más relevante siempre va a ser el peso. La diabetes insípida es una condición que puede ser central o nefrogénica. La enfermera debe enseñarle al cliente acerca del plan de tratamiento que envuelve el reemplazo de la hormona antidiurética vía vasopresina o desmopresina. El cliente tiene riesgo de déficit de volumen porque el cliente puede experimentar poliuria, se manifiesta con taquicardia, hipotensión, el pulso saltón y hipernatremia, porque el gas urinario pues está pálido y está comprometida la parte del agua. ¿Cómo vamos con el tema, chicos? ¿Lo están entendiendo? ¿Están confundidas? Yo estoy entendiendo. Con las preguntas van de pronto saliendo más de dudas. Bien. La enfermera está cuidando a un cliente que tiene síndrome inapropiado de la hormona antidiurética. Todo lo contrario de lo que acabamos de ver. ¿Cuál hallazgo en la valoración requiere inmediato seguimiento? Inmediato. ¿Qué quiere decir? Que es una pregunta de priorización. A, desorientación. B, aumento en la gravedad específica urinaria. C, oliguria. O D, incremento de la sed. ¿Cuál creen que necesita inmediato seguimiento y por qué? La A. Porque la A. Bueno, pienso que cuando hay como desorientación del paciente es porque ya hay una alteración más fuerte. ¿Y qué puede llevarnos a esa complicación de esa desorientación en este paciente? Pues el balance de los líquidos que esté pues mal. Principalmente, ¿cuál de ese balance de los líquidos que yo les dije siempre va a tener síntomas neurológicos? Una El encefalopatía. sodio. Recuerden Esa que voy es a la tener de la una. dilución. Ah, tres. ¿Sí? Exacto, la hiponatremia dilucional. Recuerden que todo lo que tiene que ver con sodio me genera alteraciones neurológicas. Entonces, si esto está pasando, puede llegar a que mi paciente entre hasta convulsionar, ¿cierto? El aumento de la gravedad específica urinaria es algo que espero, entonces no es algo que sea prioridad. Dentro de lo esperado y lo inesperado, espero que esa gravedad urinaria esté aumentada. La oliguria es algo que espero, ¿cierto? Es otro signo, signo que se da. El incremento de la sed también es un síntoma que se reporta y se da precisamente pues porque está esa orina súper concentrada, pero también es algo esperado. Lo que no es esperado en este paciente es esa desorientación porque se me puede llevar a complicaciones por la misma hiponatremia que mi paciente convulsión. ¿Listo? Entonces veámosla acá. La hiponatremia es una característica clínica clásica que se asocia con el síndrome inapropiado de la hormona antidiurética, generando síntomas neurológicos como alteración en el estado mental, desorientación y convulsiones. La desorientación se debe valorar prontamente y prevenir futuras complicaciones. Esto ayuda porque nos preocupa señales significantes de niveles bajos de sodio, entonces debemos garantizar una intervención inmediata.
La gravedad específica urinaria alta es un hallazgo común del síndrome inadecuado de la hormona antidiurética que se da por la concentración de orina que resulta por la retención excesiva de agua. Mientras este hallazgo es significante, necesita monitoreo, no requiere inmediato seguimiento comparado con la desorientación que sugiere una alteración neurológica. La oliguria es otro síntoma común en el síndrome inadecuado de la hormona antidiurética debido a que los riñones están reteniendo agua excesiva. Eso indica que hay un imbalance de fluidos y no posee una amenaza inmediata y puede manejarse con intervenciones apropiadas. El incremento de la sed es otro síntoma que reportan los clientes debido a la orina concentrada. Eso indica que la respuesta del cuerpo al imbalance hídrico y no requiere inmediato seguimiento. Síndrome inadecuado de hormona antidiurética. Recuerden esto, si ADH, espasmos, no puede haber nada de edema, anorexia, desorientación y psicosis, hiponatremia. La enfermera está planeando la educación un programa de educación del personal acerca de las condiciones que incrementan los niveles de cortisol. ¿Cuál de las siguientes condiciones debe la enfermera incluir? A, enfermedad de Addison, B, falla cardíaca congestiva, C, falla renal o D, enfermedad de Cushing. 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 Vimos que eleva el cortisol y cuando está disminuido el cortisol, ¿de qué enfermedad hablamos? Addison. 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 Muy bien, chicos, súper bien. Cushing produce una elevación de los niveles de cortisol. Cortisol es el más conocido como ese ayudante ese soporte que ayuda al cuerpo de manera natural en la pelea en esas crisis intrínsecas. Este también juega un rol vital en varias funciones corporales, incluyendo manejar el uso de carbohidratos, grasas y proteínas. También el resultado de la presión arterial, incrementa la tensión arterial, incrementa el azúcar, controla también el ciclo del descanso y el sueño, también nos ayuda con el gasto de energía y ayuda a manejar el estrés y el balance y la restauración del balance. La Addison. Esta condición es caracterizada porque hay una insuficiente producción de cortisol debido a una disfunción de la glándula adrenal, no por un incremento del cortisol. La falla renal no está asociada con el aumento de niveles de cortisol y, la falla cardíaca y la falla renal, aunque hay algunas condiciones como el estrés asociadas con la falla renal, la respuesta al estrés incrementa los niveles de cortisol temporalmente, generando pues esa falla renal. La falla renal crónica no es una causa de un incremento del cortisol. Enseñemos a reconocer cuando hay exceso de cortisol. Vamos a ver ganancia de peso, carita en forma de luna y cambios en el estado de humor cuando se detecta prontamente. El cliente que tiene enfermedad de Cushing tiene un incremento de riesgo de infección debido a que suprime la respuesta inmune, los altos niveles de cortisol. La enfermera debe enfatizar estrictas prácticas de higiene, monitorizar signos de infección y reeducar en reportar síntomas. Desde que el cortisol afecta varios sistemas, la enfermera necesita monitorizar signos de imbalances metabólicos como hiperglicemia, hipertensión y también cambios en la densidad ósea que puede llevarnos a los niveles de cortisol, que puede llevarnos por un nivel de cortisol demasiado alto. Muy bien. La enfermera está buscando a un cliente quien tiene enfermedad de Graves acerca del automanejo. ¿Cuál de los siguientes debe incluir en el plan de cuidado? A. Los suavizantes de S pueden tomarse diariamente para prevenir constipación. B. El reemplazo tiroideo debe tomarse primero en la mañana. C. Reporte cualquier significante
significante ganancia de peso mientras toma el medicamento antitiroideo o D, mantenga la restricción de fluidos prescrita para prevenir una sobrecarga de fluidos. Ahora, ¿qué dijimos que era enfermedad de Graves? La presentación de la enfermedad autoinmune de qué? Del hipertiroidismo. Hashimoto. No, Hashimoto es todo lo contrario, del hipertiroidismo. Hipertiroidismo. Entonces, ¿el paciente con hipertiroidismo necesita suavizantes de heces? No, No. No, porque va a tener diarrea. Quien lo va a necesitar es el paciente con hipotiroidismo Hipotiroidismo. o con enfermedad tiroiditis de Hashimoto. El reemplazo de la hormona tiroidea debe tomarse de primeras en la mañana. sí, Pero en enfermedad de Graves tomamos pero reemplazo. sí, ahí no. Exacto, no. Miren que esto es verdadero. Sabemos que el reemplazo de la hormona tiroidea, que es la levotiroxina, es lo que debo consumir de primeras en la mañana. Pero en la enfermedad de Graves yo no necesito medicamento tiroideo, necesito medicamento antitiroideo. ¿Cómo les dije que se llamaban los medicamentos antitiroideos? Metimazol y Propiltiuracil. propiltiuracil. Muy bien. Reporte cualquier ganancia de peso mientras toma el medicamento antitiroideo. ¿Qué dicen de? ¿Qué pasaría si el paciente tiene medicamento antitiroideo y está subiendo de peso? Pues que la dosis es insuficiente o cómo está. Está muy alta, Ah, está está muy muy alta. alta, que me está llevando a un hipotiroidismo, ¿cierto? Recuerden que siempre, como que este medicamento me lleva a todo lo contrario. En el hipertiroidismo, ¿cierto? Cuando estoy tomando antitiroideo, si está muy alta la dosis, me lleva a un hipotiroidismo. Y en el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, si estoy tomando levotiroxina y está muy alta la dosis, me puede llevar a un hipertiroidismo. Entonces tengo que estar mirando signos de, en este caso, de hipotiroidismo como la ganancia de peso. Restringir fluidos para prevenir sobrecarga hídrica, pues no es necesario en este paciente restringir fluidos, ¿cierto? Y vamos a... Entonces, enfermedad de Graves es la causa más común de hipertiroidismo, ¿sí? Cuando el cliente está tomando medicamento antitiroideo como el metimazol, él debe hablar sobre los signos de alarma del hipotiroidismo: ganancia de peso, constipación, anorexia. Esto indica que la dosis necesita disminuir. Las otras son incorrectas. ¿Por qué? Porque la constipación es un signo marcado, la constipación es un signo característico del hipotiroidismo. No se espera en la enfermedad de Graves. El reemplazo de la hormona tiroidea está contraindicado en la enfermedad de Graves, empeoraría el hipertiroidismo. El reemplazo de hormona tiroidea debe tomarse en la mañana en pacientes que tienen hipotiroidismo, no hipertiroidismo, y la restricción de fluidos no está indicada en la enfermedad de Graves. ¿Listo? Signos del hipertiroidismo: temblores, también el aumento de la frecuencia cardíaca, fatiga, esas ya son bostezos, fatiga, inquietud, oligomenorrea o amenorrea, intolerancia al calor, diarrea, irritabilidad, sudoración, pérdida de peso. Enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune y es la causa más común de hipertiroidismo. Un marcador es la intolerancia al calor y otras manifestaciones son exoftalmos, pérdida de peso, irritabilidad. El curso de tratamiento son medicamentos antitiroideos o cirugía, la tiroidectomía. ¿Queda claro esto, chicos? ¿Queda clara esa pregunta? Sí. Listo.
La enfermera está cuidando a un cliente que sospecha que tiene un desorden endocrino. Basado en los datos del laboratorio, el cliente tiene alto riesgo de cuál condición. Entonces veamos que el sodio, acá nos dan los valores de referencia, es de 135 a 145 y el resultado está en 130. El hematocrito es de 42 y en hombres a 52 y en mujeres de 37 a 47, igual está en 33. Y la gravedad específica urinaria está en 1040 y lo normal es de 1005 a 1030. ¿Qué laboratorio tengo alterado aquí? La gravedad urinaria específica y el Está sodio. elevada. Y el sodio está Y mínimo, está pues baja. está mínimamente. Entonces, tengo gravedad específica urinaria aumentada y sodio disminuido. Listo. ¿Qué patología tiene eso? El síndrome, el síndrome inapropiado de la hormona antidiurética, la diabetes insípida, la enfermedad de Cushing o la insuficiencia adrenal. Diabetes insípidos. Diabetes insípida, ¿cómo tiene el sodio? Hiponatremia está, creo, ¿sí? ¿No? O es al Diabetes contrario, el insípida. síndrome inapropiado. Ah, Miren la tablita y la están viendo. sí, es el síndrome inapropiado. Recuerden la hiponatremia dilucional. Entonces, la diabetes insípida la descarto porque puede llevarme a una hipernatremia. De hecho, el paciente está deshidratado, entonces la gravedad específica urinaria va a estar disminuida. La enfermedad de Cushing, ¿cómo está el sodio? Voy a tomar un fotico a la tablita. Cushing, hipernatremia. ¿Listo? Insuficiencia adrenal, no hay una alteración del sodio. Listo. Entonces nos quedamos con el síndrome inapropiado de la hormona antidiurética. Recuerden que ahí vimos esa hiponatremia dilucional. El síndrome inapropiado de la hormona antidiurética está altamente relacionado en los datos del laboratorio de este cliente que muestra hiponatremia, hemodilución e incremento de la gravedad específica urinaria. El síndrome inapropiado de la hormona antidiurética causa retención de agua que genera una hemodilución y una hiponatremia dilucional. El bajo gasto de orina es una característica, la oliguria, y la orina es producida generando un aumento en la gravedad específica urinaria. La diabetes insípida genera poliuria, que es una gravedad específica baja, porque la orina es más que todo agua. La diabetes insípida tiene como características en el sodio alto y en el hematocrito, porque toda el agua está siendo excretada en la orina. La enfermedad de Cushing causa hipernatremia porque es el efecto de la aldosterona y genera retención de agua, generando disminución del hematocrito. La insuficiencia adrenal puede llevarnos a hiponatremia, pero no causa una disminución del hematocrito porque el cliente está deshidratado, hemoconcentrado, que puede llegar a ocurrir. Entonces veamos aquí la diferencia del síndrome de la hormona antidiurética y la diabetes insípida. Hallazgos en el laboratorio. El sodio va a estar bajo, va a estar hemodiluido, la gravedad específica va a estar alta y el boom va a estar bajo. En la diabetes insípida voy a encontrar el sodio sérico alto, hemoconcentrado, gravedad específica urinaria baja y boom elevado. Características clínicas. Vamos a ver que en el síndrome inapropiado de la hormona antidiurética podría encontrar edema sin retención de fluidos, disminución de la temperatura corporal, hipotermia, perdónenme, oliguria, una presión arterial casi siempre elevada, sed a pesar de la retención de fluidos. En la diabetes insípida encontraría deshidratación, va a encontrar esos pulsos periféricos saltones, hipotensión ortostática, poliuria y un incremento de la sed. ¿Cómo vamos con las preguntas, chicos? No están tan difíciles. ¿Están difíciles? No, al contrario, no son como
como directo al grano, no son tan confusas para mí. Y más que todo cuando ya repasamos el tema. Una pregunta, Alejandra. ¿Estas preguntas son las que se están viendo ahorita o porque como hay unas que salen all the applies, algo así, SATA, Selecta algo la así? Localite SATA y Sí. nueva generación. Digamos Sí. que el Y examen yo he está visto que dividido. también son como casos clínicos que sirven para ¿Quieren que en la muchas. próxima clase hagamos un caso clínico? Ay, sí, sería, pues, sí, Perfecto. La próxima clase para hacemos un caso clínico de este tema. gracias. Hay de las dos, ¿no? Ustedes pueden encontrar de solo una respuesta o también pueden encontrar SATAs, que son, seleccioné varias respuestas, o también de nueva generación. Las de nueva generación traen casos clínicos en las que les piden que ordenen algunos pasos, que seleccionen algunos síntomas. La próxima clase les traigo, yo creo que alcanzamos a hacer 1 o 2 casitos en esta ahorita y lo practicamos. Listo. La enfermera está cuidando a un cliente que tiene enfermedad de Graves, quien tiene exoftalmos. La enfermera debe recomendarle al cliente que A. Prevenir la sequedad de los ojos aplicando gotitas artificiales. B. Usar técnicas de escáner para mover la cabeza de un lado al otro lado. C. Tomar hormona tiroidea como está prescrito. D. Dormir plano sobre la espalda sin ninguna almohada. Esto ya lo habíamos visto en una clase anterior. ¿Cuál es la respuesta? La, La A, ¿cierto? la, Los exoftalmos sabemos que son pues los ojos grandes y salidos. De esta manera los vamos a ver exoftalmos. Es una característica de la enfermedad de Graves y del hipertiroidismo. Y por lo tanto el párpado no alcanza a cerrar todo el ojo, generando una resequedad y que se me dañe un poco la córnea. Entonces, por eso es muy importante que el cliente use gotas artificiales por esa sequedad. ¿Listo? ¿Cómo manejo en casa el exoftalmo? Compresas frías en los ojos, dormir con la cabecera de la cama elevada, usar gafas oscuras para reducir la fotosensibilidad, usar gotas artificiales para mejorar pues, ese ojo seco y dejar de fumar. Bien. La enfermera está cuidando a un cliente que fue reciente diagnosticado con enfermedad de Cushing. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones del cliente requiere seguimiento? A. Yo necesito comer más comidas ricas en potasio. B. Yo necesito más esteroides durante periodos de estrés. C. Yo necesito tener yo tengo alto riesgo de una infección. O D. Yo necesito hacer ejercicios de levantar peso. Ojo, acá me están diciendo que cuál requiere seguimiento. Quiere decir que de estas opciones hay 3 que están bien para la enfermedad de Cushing y hay una que está mal para la enfermedad de Cushing. Comer más comidas ricas en potasio. Enfermedad de Cushing, ¿cómo tiene el potasio? Entonces, ¿está bien que el paciente coma comidas más ricas en potasio? sí, sí, porque está Sí, porque tiene hiponatremia. hipocalemia. Hipocalemia. Hipocalemia, sí, perdón. Exacto. Entonces está bien. O sea que esta la rechazo porque me dice que requiere seguimiento. Y eso está bien que lo haga el paciente con Cushing. Necesito tener más esteroides durante periodos de estrés. No. Todo lo contrario, ¿cierto? No. Más esteroides en periodos de estrés, ¿en qué patología se pone? ¿En qué patología? Addison, ¿no? Enfermedad de Addison. Muy bien. ¿Tengo alto riesgo de infección? Lo acabamos de ver, ¿cierto? El cortisol hace que el sistema inmune se deprima y por lo tanto sea más propenso a una infección. Y ejercicios de peso, ¿por qué creen que es importante que el paciente con Cushing haga ejercicios de peso?
porque acuérdense que hay disminución de la densidad ósea. Lo que hace el ejercicio de peso es que fortalece el músculo y disminuye el riesgo de que pues, el huesito se rompa fácilmente porque tengo el músculo súper fortalecido. Un cliente que tiene enfermedad de Cushing tiene muchísimos esteroides y la manifestación es obesidad central, ganancia de peso, hipocalemia, hipernatremia e hipertensión. Este cliente no necesita más esteroides durante periodos de estrés. Es necesario para un paciente con enfermedad de Addison para prevenir crisis. El cliente con enfermedad de Cushing necesita comer más comidas ricas en potasio porque la eliminación de potasio está asociada con los niveles altos de aldosterona. El nivel de cortisol excesivo puede generar inmunosupresión. Entonces nos puede llevar a infecciones bacterianas oportunistas. El cliente debe ser instruido en ejercicios de peso porque Cushing puede generar una disminución de la densidad ósea. Los altos niveles de cortisol y la alta aldosterona caracteriza la enfermedad de Cushing. El cliente que tiene características como obesidad troncal, hiperglicemia, hipernatremia, hipocalemia e hiperlipidemia. Pues veamos que va a tener acné, la carita en forma de luna, el pelo va a ser delgado, va a tener un color enrojecido en la carita, va a tener esas almohadillas de grasa en la espalda y en la parte de las clavículas, va a tener fácilmente va a tener hematomas, va a tener estrías abdominales, va a tener obesidad troncal o central, va a tener un abdomen, este abdomen que se forma aquí abajo, que se me olvida el nombre, los brazos y las piernas se van a ver delgados, ¿listo? Listo. La enfermera está cuidando a un cliente que tiene insuficiencia adrenal, enfermedad de Addison. Con la intervención de las siguientes serían la prioridad. A, administra hidrocortisona prescrita. B, ofrezca agua y snacks salados. C, valore la integridad de la piel. O D, asegúrese que hayan frecuentes periodos de descanso. ¿Cuál es la prioridad en la insuficiencia adrenal? La administrar Lo que le hace falta para funcionar. Exactamente. Si es necesario estos snacks salados, ¿son necesarios los snacks salados? ¿Cómo tiene el sodio? Bajo. Es importante, sí, pero no es la prioridad. Ujú. La integridad de la piel también es importante, pero no es la prioridad. Que el paciente descanse para que no nos lleve a una crisis adicional es importante, También. pero no la prioridad. Ujú. Entonces veamos que la hidrocortisona es la forma sintética del cortisol en la que está deficiente en el paciente con Addison por insuficiencia adrenal. Si no hay adecuado cortisol, ¿cierto? El cuerpo no puede manejar el estrés, no puede mantener la presión arterial y voy a tener una alteración en el balance de electrolitos. Administrar hidrocortisona es esencial para reemplazar la pérdida de hormonas y prevenir complicaciones amenazantes como crisis adrenales. Entonces, esta es la intervención prioritaria. El cliente con enfermedad de Addison tiene desbalances de agua y sodio debido a la insuficiencia de aldosterona y que es una hormona producida por las glándulas adrenales. Mientras se le ofrezcan snacks salados y agua, puede ser beneficioso para ayudar a encontrar ese balance de fluidos y sodio. Eso no es inmediato o crítico, ¿cierto? Como la hidrocortisona. Esta intervención debe hacerse en conjunto cuando se haga el reemplazo de la hormona, no es una acción prioritaria. La integridad de la piel es importante para este paciente, pues vamos a tener que un uso a largo término de corticosteroides puede generar que la piel se vuelva delgada. Sin embargo, valorar la integridad de la piel no es la prioridad en este paciente que experimenta insuficiencia adrenal. Debemos enfocarnos en estabilizar los niveles hormonales del cliente con hidrocortisona, valorar la piel, que es parte precisamente del cuidado, pero no es lo más
urgente. El cliente con enfermedad de Addison puede experimentar fatiga debido a la deficiencia de cortisol. Debemos asegurarnos que tenga periodos de descanso, que es una parte importante de la condición. Sin embargo, asegurar que los niveles de la hormona estén adecuados con hidrocortisona es lo más crítico. Y así se ve el paciente con enfermedad de Addison. Hipotensión postural, debilidad, pérdida del cabello, hiperpigmentación, pérdida de peso, alteraciones gastrointestinales, fatiga e hipoglicemia, que se puede complicar en una crisis adrenal, o hay un extremo de deshidratación, un aumento del potasio, una disminución del sodio. El tratamiento de por vida en este paciente van a ser los corticosteroides, ¿cierto? Con hidrocortisona. La dosis va a ser necesaria incrementarla si el cliente tiene eventos estresantes o eventos de enfermedad. Listo, chicos. Entonces, esto es todo por hoy. Cuéntenme cómo quedan con esas preguntitas, cómo quedan con la clase, si hay alguna duda. Me gustó la clase y me gustaría poder, no sé si facilitar el link donde están las anteriores, porque no pude entrar a la anterior. Claro, no, yo creo que tenemos listo, chicos. Entonces nos vemos el jueves para hacer la práctica de competencia diaria y el lunes para hacer un casito de endocrino. ¿Listo? Cualquier Listo. duda, pregunta, estamos súper pendientes y espero que les esté funcionando en este espacio. Vale, muchas gracias. Feliz noche para todos. Muchas Igual para gracias. ustedes. Bendiciones. Que Bueno, estén hasta muy bien. luego.